Ejemplo de cargas puntuales en campos eléctricos. Se lanza un electrón con rapidez inicial de 1.60 por 10 a la 6 metros sobre segundo hacia el interior de un campo uniforme entre las placas paralelas de la figura. Supongo que el campo entre las placas es uniforme y está dirigido verticalmente hacia abajo, y que el campo fuera de las placas es igual a cero. El electrón ingresa al campo en un punto equidistante de las dos placas. Si el electrón apenas libra la placa superior al salir del campo, encuentre la magnitud del campo eléctrico. Inciso B. Suponga que en la figura el electrón es sustituido por un protón, con la misma rapidez inicial V sub 0. ¿Golpearía el protón alguna de las placas? Si el protón no golpea ninguna de las placas, ¿cuál sería la magnitud y la dirección de su desplazamiento vertical a medida que sale de la región entre las placas? Inciso C. Compare las trayectorias que recorren el electrón y el protón y explique las diferencias. Inciso D. Analice si es razonable ignorar los efectos de la gravedad en cada una de las partículas. En este caso, nuestro problema involucra el movimiento de una carga puntual, en este caso, al principio del problema, un electrón, en una región en la que existe un campo eléctrico. El campo eléctrico que nosotros tenemos para este problema es el campo eléctrico que se produce entre dos placas. ¿Qué sucede con ese problema? Bueno, el problema nos dice que tenemos dos placas y las placas producen un campo eléctrico uniforme. El campo eléctrico iría hacia abajo. ¿Por qué va hacia abajo? Bueno, en este caso, lo que nosotros tenemos ahí, cuando nos presentan dos placas paralelas, separadas una distancia d, en las cuales se produce un campo eléctrico, lo que nos están presentando es un capacitor. Un capacitor o un condensador. ¿Cómo se produce ese campo eléctrico entre las dos placas? Bueno, cada una de las placas tiene carga de igual magnitud, pero diferente signo. En este caso, vamos a considerar que la carga en la placa superior es positiva y la carga en la placa inferior es negativa. ¿Por qué? Bueno, porque de acuerdo a lo que sabemos de campos eléctricos producidos por cargas puntuales, el campo eléctrico, la línea de campo para una carga puntual saldrían de la carga negativa e irían hacia la carga positiva. Es decir, si solo tuviéramos nosotros dos cargas puntuales, una positiva y una negativa, las líneas de campo eléctrico deberían de ir de esta forma, saliendo de la carga positiva y entrando a la carga negativa. Pero aquí tenemos dos placas. Dos placas implica que tenemos una gran cantidad de carga distribuida en ella. La carga de arriba tiene magnitud, supongámoslo así, más 10 nanocoulombs. Y la carga de abajo tiene una magnitud, o yo tiene un valor de menos 10 nanocoulombs. Cargas de igual magnitud, diferente signo, ubicadas en placas separadas una distancia d, forman un capacitor. Entonces nuestras líneas de campo irían hacia abajo. Realmente nuestras líneas de campo, vamos a corregir esto. Nuestras líneas de campo deberían de ir hacia abajo, pero tendríamos que considerar nosotros que las líneas de campo serían verticales siempre que tengamos nosotros nuestra región en medio de las placas, alejada de los bordes, porque realmente en los puntos cercanos al borde se produce algo que se denomina efecto de borde, en el cual las líneas de campo ya no son perfectamente verticales. Pero nuestro modelo para nuestro problema va a implicar que nuestras placas o son infinitamente largas, en este caso no lo son, porque no dan la longitud, o que son, aunque podemos obviar el efecto de los bordes, que vamos a considerar como que el campo es perfectamente vertical y dirigido hacia abajo porque la carga en la placa de arriba es positiva, la carga en la placa de abajo es negativa. Si las cargas estuvieran colocadas al revés, entonces nuestro campo eléctrico debería de ir hacia arriba.
Ahora, ¿cuánta carga tiene cada una de las placas? No lo sabemos. El problema no nos da ese dato y el problema se resuelve de una forma en la cual no nos interesa saber ese dato. ¿Qué más nos indica el problema? Bueno, nos da una cierta distancia, nos dice la longitud que tiene nuestras placas, la distancia de separación, nos indica que colocamos nosotros en un punto equidistante un electrón con una cierta velocidad inicial. Un punto equidistante quiere decir que se encuentra justo a la mitad de la distancia entre las dos placas. Está a d medios de cada una de las placas. ¿Qué efecto o qué pasaría con nuestro electrón que se mueve con una velocidad horizontal de acuerdo a lo que nos decía el problema? V sub 0 igual a 1.6 por 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿Qué debería de suceder con nuestro electrón? ¿Se seguiría moviendo en línea recta? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué haría que nuestro electrón cambiara la dirección? Si consideramos que el electrón lo estamos modelando como una partícula puntual y nos recordamos de los temas que se ven al principio de los cursos de física, como el caso de la mecánica clásica, la mecánica newtoniana que se aplica a partículas, vemos que de acuerdo a la ley de Newton, específicamente a la primera ley de Newton, un objeto que se mueve con velocidad constante se seguirá moviendo con velocidad constante a menos que una fuerza neta distinta de cero actúe sobre él. Lo cual nosotros lo especificamos por esta ecuación. Un objeto, una partícula en este caso, que se mueve con velocidad constante. ¿Qué quiere decir velocidad constante? Velocidad constante quiere decir que la velocidad no cambia. Pero, ¿qué implica un cambio de la velocidad? Bueno, la velocidad es un vector y un vector tiene magnitud y tiene dirección. Entonces, ¿qué implica que la velocidad no cambie? Implica que no cambie ni su magnitud ni su dirección. Entonces, una fuerza neta distinta de cero actuando sobre este electrón provocaría un cambio en la velocidad, ya sea en la magnitud o en la dirección de la velocidad. Entonces tendríamos que considerar nosotros, bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre el electrón? Para considerar eso, deberíamos de hacer un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre el electrón. Como nuestro electrón es una partícula que tiene carga, bueno, ¿qué fuerza actuaría sobre ella, dado que está en una región en la que existe un campo eléctrico? De acuerdo a nuestra ecuación con la que nosotros definimos el campo, podemos considerar que existe una fuerza eléctrica o electrostática que va a ser igual a la carga del electrón multiplicado por el campo. ¿Y qué nos dice esta ecuación? Bueno, si la carga, que es un escalar, que puede ser positivo o negativo, si la carga del electrón, de la partícula es positiva, entonces la fuerza debe ir en la misma dirección que el campo. Pero si la carga es negativa, como en este caso que tenemos un electrón, entonces la fuerza debe de ir en sentido opuesto al campo. En dirección opuesta al campo. En este caso, se da esa situación. Entonces tenemos una fuerza electrostática porque el campo se mueve en una región en la que existe porque la carga se mueve en la región en la que existe un campo eléctrico. Ahora, ¿qué otra fuerza podríamos considerar? Bueno, el electrón tiene una masa que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos pide el problema al principio? Que encontremos la magnitud del campo eléctrico. Entonces nos piden que calculemos la magnitud. ¿Qué vamos a considerar nosotros ahí? ¿Consideramos el peso? ¿Consideramos el peso para nuestro diagrama de cuerpo libre? Si lo consideráramos, tendríamos que tomar en cuenta que
nuestro peso debería ir perfectamente hacia abajo. Si nosotros establecemos en nuestra, vamos a considerar otro color. Si nosotros consideramos un sistema de coordenadas con origen justo en la ubicación donde se suelta nuestro electrón, tendríamos que considerar que el peso debería ir hacia abajo, que para nosotros representa eje Y negativo. Y también tendríamos que considerar que la fuerza eléctrica debería de ir hacia abajo o hacia arriba. Bueno, de acuerdo a esta ecuación, depende del signo de la carga. En este caso, la carga es negativa. De tal manera que la fuerza eléctrica que siente esa carga, ese electrón, debe de ir en sentido opuesto a la dirección del campo. Debería ir aquí. Ahora, nuestro problema nos indica en el enunciado al final. Analice si es razonable ignorar los efectos de la gravedad en cada partícula. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Lo vamos a resolver de esta manera. Vamos a considerar para el principio de nuestros ejercicios, de nuestros enunciados del ejercicio, que vamos a obviar el peso. Y vamos a responder por qué obviamos el peso en el inciso final que tenemos en el ejercicio. Entonces vamos a considerar que la única fuerza que actúa sobre nuestro electrón va a ser la fuerza electrostática. Y la fuerza electrostática va a ir dirigida hacia arriba. ¿Qué implica eso para la trayectoria que sigue nuestro electrón? ¿Será que la trayectoria del electrón va a seguir siendo horizontal conforme se mueve a través del campo? Bueno, tenemos que considerar otra ecuación de nuestra mecánica clásica, nuestras leyes de Newton. Tenemos que considerar la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La aceleración del objeto va a ir en la misma dirección que la fuerza neta aplicada. ¿Por qué? Porque si despejamos de esa ecuación, la aceleración va a ser igual a la fuerza neta dividido la masa. Y la masa de un objeto es una cantidad escalar que solo puede ser positiva. Es decir, que no nos cambiaría la dirección, a diferencia de esta ecuación que tenemos acá, donde la carga puede ser positiva o negativa. Entonces, si la única fuerza que estamos considerando que actúa sobre nuestro electrón es la fuerza electrostática, entonces la aceleración que debería de sentir nuestro electrón debería de ir hacia arriba, verticalmente hacia arriba, es decir, en dirección Y positivo. ¿Qué implica eso para nuestro electrón? Bueno, implica que nuestro electrón empiece a moverse en una trayectoria curvilínea ascendente, una trayectoria curva ascendente. Entonces, ¿qué nos pregunta el problema? El electrón ingresa al campo en un punto equidistante a las placas y el electrón apenas libra la placa superior a la hora de salir del campo. Es decir, que la trayectoria que va a seguir el electrón sería esta. Y es consistente con el enunciado. Apenas y libra, es decir, no choca, apenas evita esa placa superior. Entonces, de esa manera sabemos nosotros, aparte del enunciado, que el movimiento que debería de sentir o el movimiento que debería de seguir el electrón debido a la dirección del campo eléctrico debe de ser un movimiento curvo ascendente porque siente una aceleración que va dirigida en Y positivo o, dicho de otra manera, que va dirigida hacia arriba. Ahora, ¿cómo encontraríamos nosotros esa magnitud del campo eléctrico? ¿Qué es lo que nos pide el problema? Bueno, para eso tenemos que considerar qué ecuaciones tenemos nosotros para el campo eléctrico. Bueno, para un campo eléctrico, nosotros tenemos esta ecuación para determinar el campo eléctrico debido a una carga puntual. Pero en este caso no estamos considerando el campo que está produciendo la carga puntual, que está produciendo el electrón, sino que el campo eléctrico que producen las placas. Entonces, ¿qué otra ecuación tenemos? Bueno, tenemos esta otra ecuación. La magnitud o mejor dicho, el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza sobre la carga, de tal manera que la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga por el campo. Ahí estaría involucrado el campo. Entonces lo podríamos despejar de esa ecuación. Podríamos hacer eso.
Pero necesitaríamos saber a qué es igual la fuerza electrostática. La carga la tenemos, pero ¿a qué es igual la fuerza electrostática? Bueno, ¿qué dijimos? Dijimos que a partir de la segunda ley de Newton, la fuerza electrostática, que es la única que actúa sobre nuestro electrón, va a ser igual a la masa del electrón por la aceleración. Ah, bueno, y entonces este término que tenemos nosotros aquí, en el lado izquierdo de nuestra ecuación que relaciona fuerza electrostática, campo y carga, es la misma fuerza electrostática que tenemos aquí en nuestra segunda ley de Newton que nos relaciona la fuerza, la masa y la aceleración. De tal manera que podemos igualar las dos ecuaciones y podríamos tener una ecuación que nos diga, bueno, la carga por el campo es igual a la masa por la aceleración. La carga por el campo es igual a la masa por la aceleración. Pero a nosotros no nos interesa el carácter vectorial de esta ecuación, sino que nos interesa la magnitud de nuestro campo eléctrico. Podríamos decir, vamos a dejarlo de esta manera. Sabemos que el campo va hacia abajo, sabemos que la aceleración que sufre el electrón debería ir hacia arriba. Entonces, a partir de eso podemos decir que nuestro campo eléctrico va a ser igual a la masa por la aceleración que experimenta nuestro electrón dividido, en este caso, la magnitud de la carga. Vamos a tomar todo en esta parte con magnitud de la carga, porque no estamos considerando las direcciones. Ahora, la masa la tenemos, la podemos saber, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. La carga del electrón, que es menos 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la aceleración no la sabemos. Entonces necesitamos la aceleración. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, tenemos algunos datos. Y tenemos un modelo con el que estamos trabajando, que es que estamos considerando que nuestra carga es una carga puntual. La estamos modelando como una partícula puntual. Y entonces estamos aplicando conceptos de la mecánica clásica, como la segunda ley de Newton. Y en la mecánica clásica, en los cursos introductorios de física, lo que se analizan son partículas. Y uno de los conceptos que se ve en ese curso es el movimiento uniformemente acelerado de partículas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, movimiento uniformemente acelerado quiere decir con aceleración constante. Ahora, ¿será que nuestro electrón se mueve con aceleración constante? Bueno, tenemos que considerar lo siguiente. Nuestro campo es constante y nuestra fuerza electrostática depende de la carga y el campo. La carga es constante, el campo es constante, nuestra fuerza electrostática es constante. Bueno, ¿y qué también sabemos? Sabemos que nuestra fuerza electrostática es igual a la masa por la aceleración. De tal manera que podríamos decir nosotros, bueno, la aceleración va a ser igual a la fuerza electrostática dividido la masa. Ah, bueno, y entonces, la fuerza electrostática habíamos dicho que era constante. Y la masa, para nuestros problemas, es constante. Entonces, la aceleración también es constante. Por lo tanto, podemos emplear ecuaciones para el movimiento uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniforme para encontrar la aceleración. En este caso es una aceleración en y. ¿Qué necesitamos nosotros para eso? Bueno, en y teníamos nosotros estas ecuaciones. Podemos decir que la coordenada final es igual a la coordenada inicial más la componente de la velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. También tenemos que la componente de la velocidad final en y es igual a la componente de la velocidad inicial más la aceleración en y por el tiempo. También sabemos que y es igual a y inicial más componente de la velocidad inicial en y más componente de la velocidad final en y dividido 2 multiplicado por el tiempo, y también tenemos esta otra expresión. Y esto y menos y final para nosotros es delta y. Bueno, entonces, ¿qué necesitaríamos nosotros hacer para encontrar cuál es la aceleración? Utilizar una de estas ecuaciones.
¿Cuál ecuación empleamos? Para eso, veamos qué datos tenemos. De acuerdo a nuestro problema, sabemos cuánto mide nuestra distancia de separación. Es 1 centímetro. D es 1 centímetro, ¿verdad? Y delta X para nosotros es 2 centímetros. Bueno, pero delta X, ¿qué quiere decir eso? Necesitamos la aceleración. Sabemos que la aceleración es solo en Y. Pero el movimiento de nuestra partícula será solo en Y. No, el movimiento de nuestra partícula es en X y Y. Bueno, entonces necesitamos recordar eso, porque aunque la aceleración sea solo en Y, no podemos saber que el movimiento es un movimiento en dos dimensiones. ¿Cómo lo analizamos? ¿Dónde involucramos esa dimensión, ese eje X? Para eso, vamos a seguir con nuestro análisis del movimiento en Y. ¿Qué sabemos del movimiento en Y? Sabemos la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? En X sería esta, pero en Y no tiene, porque el lanzamiento es horizontal. La velocidad inicial en Y es 0. ¿Sabemos eso? ¿Qué más sabemos? Si establecemos nuestro sistema de coordenadas aquí, nuestra coordenada inicial en Y sería 0. Y nuestra coordenada final debería ser la mitad de 1 centímetro, es decir, 0.5 centímetros. Y inicial es 0, Y final 0.5 centímetros. ¿Qué más sabemos? ¿Sabemos la velocidad final con la que sale aquí? No la sabemos. Y además, la velocidad con la que debería de salir aquí debería tener una componente en Y y una componente en X. Entonces ahí se complica más, porque ni sabemos la de X ni sabemos la de Y. No la tenemos. Si analizamos nosotros ahí, ¿qué ecuación podemos emplear con los datos que nos están dando? Pues de esta no sabemos el tiempo. También nos hace falta el tiempo. No podríamos usar esta. De esta no sabemos la velocidad final en Y, ni el tiempo. De esta no sabemos la velocidad final en Y, ni el tiempo. De esta no sabemos la velocidad, la componente de la velocidad final en Y. Entonces, tenemos ecuaciones en las que no sabemos dos variables, no tenemos idea de dos variables, y ecuaciones en las que no tenemos idea de una única variable, o del tiempo, o de la componente de la velocidad final en Y. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, vamos a considerar lo siguiente. El movimiento de nuestra partícula es un movimiento en dos dimensiones, es un movimiento curvilíneo. Entonces, nuestra partícula, ese movimiento se descompone como un movimiento en X y como un movimiento en Y. En este caso, el movimiento en X es con aceleración constante, con velocidad constante. ¿Cómo sería el movimiento? Bueno, para saber eso, vámonos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Dijimos que solo íbamos a considerar como fuerza que actúa sobre nuestra carga la fuerza eléctrica que va en y va en Y positivo. No hay fuerzas en X. Entonces, si la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, eso quiere decir que la aceleración en X es 0. Eso quiere decir que la velocidad en X va a ser constante. Entonces nuestro movimiento en X es con velocidad constante. De tal manera que la única ecuación que tendríamos nosotros para analizar el movimiento de nuestra partícula en X va a ser delta X, el cambio de posición o el desplazamiento, es igual a la velocidad inicial por el tiempo. ¿Y cuál es la velocidad inicial en X? Bueno, nos la da el problema. 1.60 por 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿Y cuál es delta X? 2 centímetros, que lo podemos expresar nosotros como 2 por 10 a la menos 2 metros. Entonces podríamos emplear esta ecuación para determinar el tiempo. El tiempo va a ser igual a delta X sobre la velocidad inicial en X. Sustituimos ahí los datos.
Y esto nos da 1.25 por 10 a la menos 8, perdón, segundos. Ya tenemos el tiempo. Ya podemos encontrar la aceleración en y. ¿En cuál ecuación encontramos la aceleración en y? Bueno, encontramos el tiempo. Vamos a emplear esta, porque involucra variables que sí tenemos. Entonces vamos a decir y es igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio, la aceleración en y por el tiempo cuadrado. Aquí vamos a despejar para encontrar la aceleración en y. Y sabemos que esto es 0 porque la velocidad inicial de nuestro electrón solo tiene componente en x. Ahora, ¿cuál es nuestra y inicial? Habíamos dicho 0. Nuestra y final, 0.500 centímetros. Podemos venir acá y despejar para aceleración en y va a ser igual a 2 por y menos y inicial dividido el tiempo al cuadrado. De tal manera que nuestra aceleración en y sería 2 por y final, que era 0.5 centímetros, que podemos expresar como 5 por 10 a la menos 3 metros, menos y inicial, que es 0, dividido el tiempo al cuadrado, que encontramos como 1.25 por 10 a la menos 8 segundos. Entonces, nuestra aceleración para el problema sería de 6.40 por 10 a la 13 metros sobre segundo cuadrado. ¿Es la aceleración lo que nosotros necesitábamos encontrar en el primer inciso del problema? No. Lo que realmente necesitamos es la magnitud del campo. Pero ya habíamos utilizado nosotros esta deducción para la magnitud del campo. Entonces vamos a decir, la magnitud del campo es igual a masa por la magnitud de la aceleración en y dividido la magnitud de la carga. Entonces, como es un electrón, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos es su masa multiplicado por la aceleración en y, dividido la magnitud de la carga. Y eso nos va a dar a nosotros nuestra magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico para este problema debería de ser de 364 newton por unidad de Coulomb. Esa sería nuestra magnitud del campo eléctrico. 364 newton por unidad de Coulomb. El segundo inciso de nuestro problema nos indica, suponga que en la figura el electrón es sustituido por un protón con la misma rapidez inicial v sub 0. ¿Golpearía el protón alguna de las placas? Si el protón no golpea alguna de las placas, ¿cuál sería la magnitud y dirección de su desplazamiento vertical a medida que sale la región entre las placas? Bueno, vamos a considerar para el inciso B que vamos a seguir teniendo la misma magnitud de campo eléctrico que teníamos, que encontramos en el inciso anterior. El campo eléctrico no va a variar, independientemente de lo que nosotros tengamos en esa región entre las placas, la partícula que nosotros utilicemos sea un electrón, un protón, o cualquier otro tipo de partícula, la magnitud del campo va a seguir siendo 364 Newton-Coulomb. ¿Qué pasaría con nuestro protón en esa región en medio de las placas? Bueno, consideremos lo siguiente. Tenemos el espacio de las dos placas, nuestro campo eléctrico que va dirigido hacia abajo, y nuestro protón que se lanza de la misma ubicación, en un punto equidistante a las dos placas, con la misma
velocidad inicial que solo tiene componente en x. Nuestra velocidad inicial sería igual 1.60 por 10 a la por 10 a la 6 metros sobre segundo. Bueno, entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué cambia y qué sigue igual en nuestro problema? El campo sigue igual. La distancia de separación es la misma, el punto en el que se lanza es lo mismo. Vamos a considerar nosotros aquí también nuestro mismo origen del sistema de coordenadas para el problema, desde donde lo lanzamos. Vamos a tomar aquí x positivo, aquí hacia arriba y positivo. Es decir, que la coordenada de nuestro origen del sistema de coordenadas, el 0, 0 va a estar ubicado ahí. Entonces, ¿qué más tenemos que considerar ahí? ¿Cómo se movería el protón en ese espacio entre el campo? Se movería siempre en una trayectoria curvilínea hacia arriba. Se movería en línea recta. ¿Qué pasaría ahí? El campo es el mismo. La aceleración sobre el protón será la misma. La fuerza electrostática que siente el protón será la misma. Teníamos una ecuación que nos decía que el campo eléctrico es igual a la fuerza dividido la carga, de tal manera que la fuerza electrostática va a ser igual a la carga por el campo. Y dijimos nosotros, bueno, si la carga es positiva, la dirección de la fuerza electrostática va a ser en la misma dirección que el campo. ¿Y qué pasa con el protón? Bueno, la carga del protón es positiva. Eso quiere decir que la fuerza electrostática que debería de sentir nuestro protón debería de ir en la misma dirección que el campo, que es hacia abajo. Y eso implica que la aceleración de nuestro protón, la componente de la aceleración en y, que solo va a tener aceleración en y, también debería ir hacia abajo. Ahora, ¿será la misma aceleración? ¿Cómo llegamos a determinar cómo podíamos encontrar la aceleración en y? Bueno, utilizamos nosotros esta expresión. Partíamos de esta expresión. Entonces podemos decir nosotros, la carga por el campo es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que la aceleración va a ser igual al producto de la carga por el campo dividido la masa. ¿Qué sucede con esto? La carga para el protón y el electrón, la magnitud de la carga es la misma. Ahora, la carga no, porque en el caso del electrón, la carga es negativa. Y eso implica que el movimiento de nuestro electrón sea curvilíneo, sea movimiento de dimensiones, pero con la componente y el movimiento hacia arriba. Y en el caso del protón, como la carga es positiva, entonces la fuerza electrostática y por tanto la componente de la aceleración en y, que va a ser la única aceleración que siente nuestro protón, va a ir en la misma dirección que el campo eléctrico, hacia abajo. Bueno, primera diferencia. ¿Qué otra diferencia tenemos? La masa. La masa del protón no es la misma masa que la masa del electrón. El electrón tiene mucho menos masa que la masa que tiene nuestro protón. La masa del protón es de el orden de 10 a la menos 27 kilogramos y la masa del electrón es del orden de 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, ¿qué va a suceder con la aceleración? Bueno, en magnitud debería de ser menor que la aceleración de nuestro electrón. Y en dirección debería de ir la aceleración hacia abajo. Quiere decir que el movimiento que debería de sentir nuestro protón debería ser un movimiento curvilíneo de esta manera. ¿Será que choca con la placa? ¿Será que esquiva la placa? ¿Será que choca antes con la placa? ¿Apenas la libra? ¿Qué pasará? ¿Cómo determinamos eso? Bueno, primero encontremos la magnitud de la aceleración de nuestro protón. Vamos a decir que la magnitud de la aceleración va a ser igual a
la magnitud, bueno, y recordar que esta es igual a la componente en Y, va a ser igual a la magnitud de la carga por la magnitud de campo dividido la masa del protón, que en este caso sería 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs por la magnitud de nuestro campo, que sería 364 newton por unidad de coulomb, dividido la masa del protón, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y eso nos daría una magnitud para nuestra aceleración de 3.49 por 10 a la 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces podemos ver que la aceleración de nuestro protón es más pequeña que la aceleración que sufre el electrón. La aceleración del electrón habíamos encontrado que era 6.40 por 10 a la 13 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la aceleración. ¿Cómo sabemos responder lo que nos pregunta el problema? ¿Cómo podemos responder eso? Porque ya vemos la aceleración, pero ¿cómo respondemos el golpeará el protón alguna de las placas? Si el protón no golpea ninguna de las placas, ¿cuál sería la magnitud y la dirección de su desplazamiento vertical a medida que sale de la región entre las placas? Bueno, ¿cómo sabemos si golpea o no una de las placas? Consideremos lo siguiente. Si en el tiempo ¿cuánto tiempo le toma entonces a nuestro protón recorrer esa distancia entre las placas? ¿Será que el tiempo que le toma es mayor o menor que el tiempo que le tomaba el electrón? El tiempo que le tomaba el electrón que teníamos nosotros era de 1.25 por 10 a la menos 8 segundos. ¿Será que el tiempo cambia? ¿Será que lo recorre en menor tiempo? ¿Cómo podemos determinar eso? Bueno, la distancia de las placas en X es la misma, la distancia en Y es la misma. ¿Y cómo determinamos el tiempo para nuestro electrón? Bueno, utilizando la ecuación para el movimiento de nuestro electrón a lo largo del eje X. Y a lo largo del eje X habíamos definido nosotros que la aceleración del electrón era cero porque no había ninguna fuerza actuando en X. Y lo mismo va a suceder en el caso del protón. No hay ninguna fuerza actuando en X, entonces la aceleración en X es cero, la velocidad es constante y por ende el tiempo que le toma al electrón recorrer esa distancia o ese espacio entre esas dos placas es el mismo que le toma al protón. 1.25 por 10 a la menos 8 segundos. ¿Qué tenemos que determinar entonces nosotros? Bueno, si en el tiempo que viaja nuestro protón entre esas placas, ¿será que en algún momento hizo contacto con con alguna de nuestras placas? ¿Será que golpea con alguna de las placas? Bueno, en este caso con la placa inferior, porque ya determinamos que el movimiento debe ser un movimiento parabólico, un movimiento curvilíneo, curvo hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Bueno, consideremos cuál es la velocidad de nuestro electrón, perdón, de nuestro protón, al final de 1.25 por 10 a la menos 8 segundos. ¿Cómo sería la velocidad ahí? Vamos a ocupar esta ecuación. La velocidad final
es igual a la velocidad inicial más la aceleración en y por el tiempo. Y como inicialmente solo tenía componente velocidad en x, sería esto igual a 3.49 por 10 a la 10 multiplicado por 1.25 por 10 a la menos 8 segundos. Bueno, y aquí hace falta algo dentro de nuestra ecuación, que es que la aceleración en y para nuestro protón es negativa, de acuerdo a la elección del sistema de coordenadas que nosotros estamos estableciendo, considerando y positiva hacia arriba, como lo tenemos nosotros aquí, y sabemos que la aceleración en y va hacia abajo, porque debe de ir en la misma dirección de la fuerza electrostática, y la fuerza electrostática va en la misma dirección que el campo, porque la carga de la partícula que se mueve es positiva. Entonces, ¿cuánto nos quedaría esto aquí? Bueno, aquí esto nos quedó ya nos queda menos 466.25 metros sobre segundo. Esa es la velocidad en y. Al final de los 8, perdón, de los 1.25, pero es a la menos 8 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que en tan solo 1.25 por eso a la menos 8 segundos pasó de una velocidad inicial de 0, justo en este punto, a una velocidad justo saliendo, justo en x, digamos en coordenada x igual a 2 centímetros, de 4. Menos 436.25. Redondeado a tres cifras significativas, lo vamos a dejar como 436 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la aceleración es 3.49 por el metros sobre segundo cuadrado. Es decir, la componente de la velocidad en y es negativa. No nos queda una velocidad en y 0. No nos queda a nosotros una velocidad en y positiva, lo cual podría habernos hecho pensar, bueno, mire, lo que pasa es que golpeó con la placa inferior, supongamos, golpea, rebota y se está moviendo hacia arriba después. No podemos considerar eso por el resultado. Ahora, ¿qué otra cosa nos preguntaba? Nos preguntaba el problema que encontráramos cuál sería la magnitud y la dirección de su desplazamiento vertical. ¿Golpearía con alguna de las placas? ¿Será que ya lo contestamos? Bueno, encontramos que la componente de la velocidad en y es negativa. Si no es cero, quiere decir que no golpeó con unas placas, porque si la componente de la velocidad en y hubiese sido cero, podríamos decir, bueno, golpeó con la placa. Pero tal vez aquí no tenemos todavía nosotros un poquito de claridad con ese aspecto y podemos decir, bueno, pero tal vez esa es la velocidad justo antes de golpear con la placa. Entonces, ¿cómo determinamos si golpea o no? Encontremos las coordenadas. La coordenada en y que va a tener en ese instante nuestro proto. ¿Cuál sería la coordenada en y? Bueno, copiamos esta ecuación. Y es igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo más un medio, la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. De nuevo, vamos a considerar nosotros que la componente de la velocidad inicial en y es 0, nuestro y sub 0, nuestra coordenada inicial en y, de acuerdo a la elección del sistema de coordenadas, va a ser 0, y entonces nuestra ecuación solo nos quedaría a nosotros y igual a un medio de la aceleración en y. De nuevo, la vamos a tomar como negativa, de acuerdo a la elección de nuestro sistema de coordenadas, menos 3.49 por 10 a la 10 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo de 1.25 por 10 a la menos 8 segundos, elevados eso al cuadrado. Lo cual nos daría a nosotros una coordenada en y de 2.73 por 10 a la menos 6 metros.
¿Qué quiere decir este? Menos 2.73 por 10 a la menos 6 metros. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros teníamos, este es el origen de nuestro sistema de coordenadas. Vamos a dibujar por acá las placas. Esta es una placa, esta es la placa inferior. ¿Y qué fue lo que pasó ahí con nuestro... Vamos a prolongar un poquito más nuestro sistema de coordenadas, nuestra recta para representar x positivo. Bueno, entonces lo que pasa es lo siguiente. Parte del origen del sistema de coordenadas, que es aquí, se mueve con una velocidad inicial y empieza un movimiento curvilíneo. Y aquí estoy haciendo esto demasiado grande todavía. Vamos a hacerlo más pequeño. Realmente, lo que sucedió es que nuestro protón, en realidad bajó en Y, su coordenada en Y final, al final de los 1.25 por 10 a la, más o menos como por acá, ¿sí? La coordenada Y final es menos 2.73 por 10 a la menos 6 metros. Esto ocurre después de que han transcurrido 1.25 por 10 a la menos 8 segundos, después de que ha recorrido en X una distancia de 2 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, ¿cuánto ha bajado? Prácticamente nada. A pesar de que tiene esa velocidad, lo que ha descendido es prácticamente nada. A pesar de que tiene esa componente de velocidad en Y, en ese instante. Entonces, ¿qué podemos decir? No choca. No choca contra la placa inferior. ¿Y cuáles son su posición y su dirección? Bueno, su posición, podríamos decir nosotros, que va a tener una posición con coordenadas en X igual a 2 por 10 a la menos 2 metros, que va a tener una coordenada en Y de, hayamos dicho, menos 2.73 por 10 a la menos 6 metros. ¿Y en qué dirección se está moviendo? ¿Cómo encontramos la dirección? Bueno, encontremos la magnitud de la velocidad en ese instante y encontremos su dirección. ¿Cuál va a ser la componente de la velocidad en x en ese instante? Bueno, podemos decir nosotros que como nuestro protón en x tiene una velocidad inicial de 1.60 por 10 a la 6 metros sobre segundo y no hay ninguna fuerza actuando a lo largo del eje x, por lo tanto no hay ninguna aceleración en x, entonces la componente en x de la velocidad es constante. Entonces vamos a decir raíz cuadrada de 1.60 por 10 a la 6 elevado al cuadrado más la componente de la velocidad final en y, que nos había dado menos 436 elevado al cuadrado. Eso nos va a dar a nosotros una velocidad de pues prácticamente 1.60 por 10 a la 6. La misma. Ahora, ¿cuál es el ángulo? Tangente inversa de la componente en y sobre la componente en x. Bueno, esto nos va a quedar una cantidad muy pequeña. Un ángulo muy pequeño. El ángulo es de menos 1.56 por 10 a la menos 2 grados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si nosotros representamos esta velocidad con esta dirección, en ese instante en que nosotros lo queremos analizar para nuestra partícula, vamos a considerar el espacio entre las placas. Entonces en ese instante, nuestro protón, vamos a colocar aquí el origen del sistema de coordenadas. Nuestro protón va a estar en un punto, más o menos por acá, con esas coordenadas que hayamos dicho de 2 por 10 a la menos 2, 2 por 10 a la menos 2. Vamos a dejarlo por espacio con coordenada x, y.
y se va a estar moviendo con una velocidad que forma un ángulo de 1.56 por 10 a la menos 2 grados. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que es así? ¿Por qué tomamos ese ángulo ahí? Bueno, revisemos. Componente Y negativa, componente X positiva. Está en el cuarto cuadrante. Esa sería la ubicación y la dirección del movimiento. Se va moviendo en X hacia la derecha y en Y hacia abajo. Pero no tocó la placa. Bueno, ¿qué más nos pregunta el problema? Nos dice, compare las trayectorias que recorren el electrón y el protón y explique sus diferencias. Analice si es razonable ignorar los efectos de la gravedad de cada partícula. Bueno, veamos el caso de representar ahí las trayectorias seguidas. ¿Qué pasa con las trayectorias seguidas por nuestras dos partículas? Bueno, ya lo hemos prácticamente respondido, hemos resuelto prácticamente ese inciso, considerando que si tenemos un electrón, la trayectoria que va a sufrir el electrón va a ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza que sentiría iría hacia arriba, sentido opuesto al campo, y en esa misma dirección debería de ir la aceleración. Pero ¿qué pasa con el protón? Bueno, el protón, vamos a ponerlo aquí, va a sentir una fuerza electrostática. Bueno, y vamos a considerar que como no golpea, vamos a dibujarlo que ni siquiera baja lo suficiente. Va a sentir una fuerza en la misma dirección que el campo y una aceleración igual en la misma dirección que el campo. ¿Cómo sabemos eso? A partir de esta ecuación. Ojo que en esta ecuación tenemos que considerar la carga con el signo. Ahora, ¿es razonable despreciar el peso como una fuerza actuando sobre nuestras cargas? Veamos si es razonable o no. Para el caso del electrón, la fuerza electrostática en magnitud va a ser igual a la carga del electrón multiplicada por la magnitud del campo. La magnitud de la carga del electrón multiplicada por la magnitud del campo. En este caso sería 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs multiplicado por los 364 Newton Coulomb. Eso nos va a dar a nosotros 5.82 por 10 a la menos 17 newtons, que es la fuerza electrostática que sentiría nuestro electrón. Ahora, ¿a qué sería igual el peso del electrón? Pues a la masa del electrón por la gravedad. En este caso, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos por 9.80 metros sobre segundo cuadrado. Nuestra magnitud de la gravedad. Eso nos daría a nosotros un valor de peso de 8.93 por 10 a la menos 30 newtons. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que el peso del electrón es muy pequeñito comparado con la fuerza electrostática. Entonces, es razonable despreciar el peso. Si nuestro problema nos habla acerca de partículas como electrones o protones, es razonable despreciar el peso. Si nuestro problema nos indica, por ejemplo, usted tiene una esfera de 50 gramos, o de 5 gramos, o de 10 gramos, entonces esa esfera tiene una carga, entonces no es razonable despreciar el peso, a menos que el problema nos exprese que hagamos esa simplificación. Por lo tanto, cuando nosotros hicimos el análisis, sin considerar el peso en nuestro diagrama de cuerpo libre, tanto para el electrón como para el protón, pues fue una decisión razonable.